Estimado telepensante, bienvenido a una de las entrevistas, yo creo, más importantes de principio de este año 2024, dado que estamos en más que zapatos chinos, ya estamos en una situación que ha prendido las alarmas de todo el mundo, se está pidiendo, incluso por personas frente amplistas como Bodanovich, que para el 18 de octubre, ¿no es cierto?, mandaba a los militares a los cuarteles. Ahora, por favor, que los militares salgan de los cuarteles, porque ya no se soporta más la situación de inseguridad de este país, de la criminalidad, la extorsión. Las columnas de Tomás Moschetti desde acá, una recomendación, véalas porque son increíbles en materia de investigación. Y para hablar de este tema, ¿quién mejor que nuestro invitado John Griffiths? Él es ex jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe de estudios de seguridad y defensa nacional de Athena Lab, es decir, está día a día estudiando qué es lo que está pasando, conversando con personas que también son muy entendidas en estos temas a nivel internacional. Muchas gracias, John, por estar en Esfera Pública. Muy bienvenido a esta entrevista. No, gracias a ti, Vanessa, y saludo a todos tus auditores. John, partamos por el titular. El titular es que los militares salgan de esos cuarteles y, digamos, se vayan a prestar como una asistencia. Todavía no le ponen con perspectiva de género, perdón la ironía, ¿no? Pero como todo lo están poniendo así, hoy día la Fiscalía, en vez de preocuparse de perseguir efectivamente de la forma, digamos, más profesional a quienes incurren en delitos, se está preocupando de introducir perspectiva de género. Y esto no solamente es una ironía, porque sabemos que las reglas del uso de la fuerza, la señora Toá le incorporó un agregado, ¿no es cierto?, que dice, los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en caso de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores. Bajo este marco, entonces, estaríamos invitando a los militares a salir a la calle y el presidente Boric estaría tramitando una reforma constitucional para poderlo hacer a través de decreto. ¿Cómo es toda esta situación que es francamente desquiciante? Bueno, lo primero que había que decir es que en la región, en Sudamérica en general, este es un tema de larga data. Hay otros países que entraron primero que nosotros a este fenómeno. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los estados en un momento tienen que recurrir a sus fuerzas armadas para lidiar con la criminalidad? Y eso es indudablemente porque los estados comienzan a perder su nivel de institucionalidad. El Estado de Derecho se comienza a deteriorar. Y cuando deterioramos el Estado de Derecho, deterioramos la institucionalidad, la justicia no hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y las fuerzas de orden y seguridad comienzan a ser sobrepasadas. Lo que ocurre es que los estados entonces comienzan a mirar a las Fuerzas Armadas como el gran antibiótico de amplio espectro para solucionar los problemas, cuando no lo es. Primero que nada, no lo es ni lo va a hacer jamás, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para lidiar contra ese tipo de amenaza en particular. Ahora, pueden hacerlo, sí, para eso están los estados de excepción constitucional y como su nombre lo dice, son excepcionales. Ahora, ¿cuándo lo pueden hacer? Cuando el nivel político primero lo respalda. Segundo, les entrega atribuciones a través de las reglas del uso de la fuerza clarísimas, claras. Está dispuesto a respaldarlo, le entrega la regla del uso de la fuerza clara. Allí se generan entonces las condiciones para que este fenómeno se pueda a lo menos neutralizar. Pero ¿qué ha ocurrido ahora con este tema de la regla del uso de la fuerza? La regla del uso de la fuerza, en mi modesta opinión, la que nosotros nos estábamos dando, incluso tan bajo el umbral permitido en cualquier democracia moderna.
Si en cualquier democracia moderna lo que está en juego es el piso de la legítima defensa. Por favor, veamos la democracia europea, en la misma región lo que pasa en Canadá, no voy a poner como ejemplo Estados Unidos para no repetirlo, pero la legítima defensa es el piso. Ahora, cuando uno comienza a manosear las reglas de uso de la fuerza y a agregarles aditivos, como los que aquí se han mencionado, se está yendo en contra de algo que es fundamental. Las reglas del uso de la fuerza sancionan conductas, no condición, son conductas. Si una persona toma un arma de fuego y me agrede, tiene re poca importancia si sea inglés, francés, alemán, de Indonesia, o cómo él se autoperciba. Es la conducta la que se sanciona. Entonces, allí hay creo, en mi modesta opinión, otro aspecto que llega a afectar y a no ser parte de la solución del problema. Yo creo que aquí el diagnóstico lo tenemos a esta altura sumamente claro. El punto es por qué no accionamos con los instrumentos de poder que el Estado de Chile aún tiene y estamos llamando a las Fuerzas Armadas, que son, en definitiva, el último instrumento de fuerza que el país tiene. Después de eso no hay nada más, digamos. Por eso que lo comparo con estos antibióticos de amplio espectro, claro, pero después que lo uso, no tengo nada más con qué recurrir. Y tampoco son antibióticos de amplio espectro. El uso de la fuerza militar está muy bien determinado y se puede usar en situaciones internas, pero de excepcionalidad. Fíjate tú que la ley alemana distingue tres cosas para usar la fuerza. La ley alemana, que nadie va a discutir que no se conversó ni que es democrática. Primero, que las autoridades civiles estén sobrepasadas en su tema, o sea, no tengan a qué más recurrir. Evidentemente que las fuerzas policiales hayan sido también sobrepasadas, no hay a quién más recurrir. Y tercero, que esté en riesgo la supervivencia del Estado. Entonces, allí salen las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas no salen a comportarse como policías, porque ya las fuerzas fueron sobrepasadas. A lo que salen es a enfrentar a esta gente que adoptó la violencia como instrumento, que quiere destruir el Estado y en consecuencia se tiene que atener a las reglas del uso de la fuerza que existen para volver a una situación de normalidad. Pero nosotros, en los estados de excepción constitucional, que son de excepcionalidad, sacamos los militares como en estado de normalidad y queremos que aparezcan funcionando como carabineros o investigaciones cuando esas fuerzas están sobrepasadas. En no entender, en definitiva, el origen. Pongo otro ejemplo. Cuando las fuerzas van a operaciones de paz, capítulo 6 o 7, al extranjero, a un país, Haití, o 6 y medio, capítulo que sea, eh, el piso que la propia Naciones Unidas le entrega a esa fuerza es su legítima defensa, el derecho a su legítima defensa. Y puede usar el arma letal cuando su propia integridad esté en riesgo, la de un camarada que esté en riesgo y evidentemente las de civiles inocentes que estén en riesgo. Puede usar la fuerza letal. Pero aquí la fuerza letal es como algo que no se puede usar y si la llegamos a usar, quien la usa al final del día recibe todo el peso de la ley y termina preso. Cuando está cumpliendo una función mandatada por el propio Estado que le dice recupere el orden, el Estado de Derecho. Entonces, llega a ser hasta inmoral, de una u otra forma, que nosotros le entreguemos una responsabilidad a las personas y no estén amparadas por las atribuciones mínimas de respeto a su propia vida. Bueno, yo lo veo quizás desde una perspectiva, estrategia política, eh, que podría alguien decir, bueno, Vanessa, eres media conspiranoica, pero la verdad es que yo he ido uniendo las piezas del puzzle desde los textos teóricos que plantean que la extrema izquierda considera al crimen organizado y a los vándalos como la punta de lanza de su revolución. Eso está en textos, digamos, negro sobre blanco hasta el rol que tuvo ese crimen organizado para el golpe de Estado que le dieron a Sebastián Piñera. Luego, uno a uno, los hechos que se han ido sucediendo desde que el Frente Amplio, el Partido Comunista llegaron al gobierno, que comenzó con el retiro de las querellas por la ley de seguridad interior del Estado y siguió con
los indultos hasta, digamos, pagarles unas pensiones de por vida de gracia a esta gente. Entonces, para mí, esta invocación de sacar a los militares a la calle y al mismo tiempo bajo las reglas eh, que rigen a carabineros, que rigen a las fuerzas policiales, es una manera de terminar de neutralizar absolutamente. O sea, si yo fuese un genio del mal y quisiese destruir Chile, lo único que me quedaría por hacer en este momento, viendo las cosas como están, es justamente sacar a los militares a la calle y bajar su moral a un nivel tal que, porque basta con que metan, ¿te acuerdas del caso de Parga en el sur, que a él lo pusieron a Sí, cargo, ¿no es cierto?, sí, de sí. la mal llamada macrozona, porque eso no es una macrozona, ese es el sur de Chile, no es una macrozona. Y resulta que él salió a defender justamente a personal que tuvo que hacer uso de la fuerza y el personal terminó siendo juzgado, finalmente digamos, terminó este juicio con que ellos quedaron libres, pero a Parga, por defender a su gente, gente de Chile, gente que fue mandatada, ¿no es cierto?, le costó su cargo, etcétera. Entonces, o sea, si yo tuviese que neutralizar una fuerza armada que no es posible de capturarla ideológicamente, como lo se hizo en Venezuela, que se capturó a las Fuerzas Armadas por dentro ideológicamente, o como uno podría decir desde mi mirada, se ha hecho con el Poder Judicial y con la Fiscalía, parte importante ha sido capturada ideológicamente por el octubrismo. Bueno, entonces si yo quisiera avanzar un propósito político como el que siempre ha tenido el Partido Comunista, el Frente Amplio, otra variante del Partido Comunista, lo único que me queda por hacer en nuestro país es sacar a las Fuerzas Armadas justamente a las calles y meter a unos cuantos presos por cumplir, digamos, con su labor, expuestos a lo que es este crimen organizado, que ya es una guerra, y entonces con eso ya las neutralicé, las terminé de neutralizar completamente. O sea, esto podría afectar a las Fuerzas Armadas de una manera que yo no sé si la gente está entendiendo la gravedad de lo que tú estás planteando, de sacarlas, porque es distinto a lo que hizo Noboa en Ecuador, ¿no? Estado de excepción, se les da todo el respaldo político y no se toca a ningún miembro de Fuerzas Armadas que cumplió con las órdenes de poner orden y de perseguir al crimen organizado. ¿Tú ves que quizás esa podría ser una solución en un caso como este, como está Chile, como lo estamos viendo? La última parte, sí, la última parte, Vanessa, no la alcancé a captar. La pregunta es, ¿crees que en el fondo la manera en que tendría que combatirse el crimen organizado es la manera que ocupó Noboa en Ecuador, es decir, con estado de excepción, y que a ninguno de aquellos que está dando esta guerra, peleando por la supervivencia del Estado, miembro de las Fuerzas Armadas, se le puede iniciar un juicio porque tienen la protección y están mandatados políticamente a hacer eso? ¿Sería esa una opción para nosotros? Bueno, yo creo que es una opción viable y lo que evidentemente está en juego allí es entregarle las atribuciones. Ahora, por cierto que las atribuciones cuando se entregan bien delimitadas y nadie que se salga de esas atribuciones, bueno, si alguien comete un error, evidentemente tendrá que enfrentar un sistema judicial ad hoc a esa situación, que es la justicia militar, y se tendrá que explicar allí por qué se salió de esa norma o qué lo afectó. Pero la fuerza tiene que usarse con respaldo, tiene que usarse con un respaldo político, porque si no caemos en el vacío. Lo que le pasó al almirante Parga, además, es una pésima señal de la perspectiva de liderazgo. La gente que tiene mando tiene que tener un liderazgo claro sobre su gente. Y ese liderazgo involucra además defender a quienes él les ha pedido que sacrifiquen su vida por una misión determinada. Y si las personas que están en esa situación extrema lo hacen dentro del marco jurídico, doctrinario, ¿cierto? Y de principios, el mando tiene la obligación de defenderlo. Este no es una opción, tiene la obligación de defenderlo. Es más, la autoridad política, que siempre dice que tiene el control político de los militares, también tiene la obligación de defender a sus militares cuando han actuado bien y no pasarles la cuenta, ¿cierto?, por una circunstancia por la cual no son responsables. Porque el daño que se le produce al resto de la fuerza respecto de entender que yo me voy a sacrificar por algo y después voy a tener un respaldo, no se recupera fácilmente. Y una vez que se daña, es muy difícil de reparar. Entonces, la pregunta es,
tenemos hoy día algún nivel de daño en que la gente no se va a emplear porque en definitiva no cree que van a tener el respaldo, bueno, si eso es cierto, tendríamos un problema mayor. Ahora, lo de Ecuador es una medida clara y nítida de respaldo político. Clara y nítida de respaldo político. Yo aquí en Chile creo que nosotros tiene que darse ese respaldo político fuerte y claro, y no como dices tú, en un ámbito que está allí en una nebulosa y que uno podría, en definitiva, sacar otras derivadas de lo que está ocurriendo. Porque, mira, si yo fuera el crimen organizado, estaría feliz con las medidas que se están tomando. Porque me ¿Ya? favorecen mi accionar. Evidentemente que favorecen mi accionar. Es el crimen organizado versus el Estado secuestrado e inmovilizado o no en condiciones de asegurarle a sus ciudadanos la seguridad, el desarrollo y el bienestar que requieren. En lo absoluto. Entonces, eso es escandaloso. Más aún cuando en Chile han llegado organizaciones criminales internacionales que las conocemos, como el Tren de Aragua, el primer Comando Capital de Brasil, el Comando Vermelo, hay mafia italiana, hay redes albanesas, tenemos una situación en frontera súper delicada, con una frontera muy permeable, hay una actividad en Bolivia importante de otros actores extrarregionales, iraníes, que ya nos han dicho que han firmado acuerdos de determinado tipo. El tema es que no sabemos qué más nos puede afectar. Entonces estamos ante una situación de seguridad nacional muy delicada. Y cuando se está en una situación de seguridad delicada, donde el Estado de Chile está en riesgo, se deben adoptar medidas inteligentes, desapasionadas, porque si no se dictan, entonces yo paso a ser cómplice de los que quieren destruir a nuestro país, de los que quieren destruir a nuestra plaza, a nuestra patria. Yo, bueno, en mi mirada, aquí hay un triángulo, digamos, que se ha formado entre la alianza de las élites globalistas de extrema izquierda, dentro de los países, ciertos sectores políticos que operan en esa dirección para imponer esas agendas y que hacen sus revoluciones usando el crimen organizado y así desmantelan el Estado de Derecho. Fíjate que lo que denunciaba Tomás Moschetti en su columna anterior, es que Boric nombró a 95 jueces de izquierda, octubristas, claramente octubristas, en la Corte de Apelaciones, y a 12 en la Corte Suprema. Eso quiere decir la captura final del Poder Judicial por parte de jueces octubristas que velan por el bienestar, como lo hace el juez Daniel Urrutia, el bienestar de los criminales. Aquí hay un dato que es escalofriante, que el juez Urrutia autoriza estas llamadas con videollamada en la cárcel de alta seguridad pocas semanas antes del comienzo de los incendios de la quinta región. O sea, nosotros yo no sé si miraba en la prensa antes, te hice una entrevista sobre inteligencia, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia en Chile? Porque, y ahí tú decías, no tenemos, ¿ah? Y eso quizás es lo primero. Ahora, eh, la inteligencia siempre tiene este problema del doble filo, ¿no? Porque Sí. así como ahora tenemos la tremenda discusión del censo, que la gente no quiere ser empadronada, digamos, o sea, y el censo incluyendo la pregunta, mira, si tienen una obsesión con las Fuerzas Armadas, ¿quiénes en cada hogar fueron parte de las Fuerzas Armadas y son parte y cuánto tiempo, etcétera, etcétera? O sea, cuando uno empieza a ver que la información puede ser usada dependiendo de que si llega al gobierno gente aliada con el crimen organizado, la inteligencia puede ser esa arma de doble filo a la que se le tiene miedo, ¿no es cierto? Pero por otra parte, sin inteligencia, un país queda como sin cerebro, como una persona sin cerebro, ¿no? Bueno, sin duda, aquí el país tiene una inteligencia policial, tiene una inteligencia de Fuerzas Armadas, pero la falta de inteligencia que nos referimos a la inteligencia nacional, que es la relevante, que es la importante, la que protege al Estado, si el resto son subsidiarias. Y nosotros tenemos inteligencia subsidiaria respondiendo por temas nacionales. O sea, ahí tenemos un gran problema. Y lo segundo, como tú muy bien mencionas, no, si a mí se me piden datos, bueno, no sé dónde van a ir a parar esos datos. Por lo tanto, el tema está en que hoy día hay un uso, eh,
digamos, completamente desafortunada. Hay un mercado para esos datos, incluso, y el crimen organizado puede estar interesado en acceder a determinada información, sin duda, y la tengo que proteger. Y como no hay inteligencia, no sabemos a nivel nacional qué está ocurriendo en nuestro país, porque si tuviéramos inteligencia podríamos haber advertido oportunamente este gran movimiento de organizaciones criminales en nuestro país. Nadie lo advirtió. Y tuvimos antecedentes o evidencias, pero ¿qué más evidencias necesitábamos si sabíamos que en México hay 5 carteles internacionales, ¿cierto? Organizaciones criminales? Que Centroamérica tenía aproximadamente una fuerza de 80.000 hombres en armas como eran las maras. Centroamérica en general, de las cuales El Salvador, Honduras y Guatemala eran sumamente afectados. Ahora la situación en algunos de esos países está bastante más controlada. Pero también teníamos una situación en Colombia con el narcotráfico y la FARC. Si la FARC, la pregunta es, ¿era una organización ideológica todavía o habían mutado al tema del narcotráfico? O habían células que sí obedecían al narcotráfico como financiamiento y una vez que se firmara la paz, entonces la pregunta es, ¿cuál era el impacto que eso iba a tener en la seguridad regional y en la seguridad local del cono sur de América? Lo que está ocurriendo hoy día en Bolivia, tampoco sabemos nada. Entonces, es muy preocupante que un Estado que se quiera manejar con buenas decisiones adolezca de información de calidad para tomar las medidas que debe adoptar. O sea, aquí esto es de libro lo que nos está pasando. Es de libro. O sea, ¿cómo nosotros hoy día no hacemos nada por tratar de revertir la situación? Estamos ante un problema muy complejo. Hemos perdido hasta el control de territorios. Si aquí hay una pérdida de control de territorio en el país, por favor, si eso es evidente que se ocurrió. No solo en la macrozona sur o como, digamos, en el sur de Chile, donde tengo un problema. Aquí, a 20 minutos de Santiago, hay lugares donde el Estado de Chile no está presente. Allí no hay control territorial respecto de organizaciones del Estado que puedan proveer seguridad, ni hablar de desarrollo, ni menos de bienestar. Entonces, Como si, y como si fuera urge, poco, se urge. promueve el desarme de la población civil que tiene armas legalmente. Y que ya es súper difícil Bueno, tener armas legalmente, pero en paralelo, si te das cuenta, se abren las puertas para una vida del crimen organizado prácticamente sin ningún límite. O sea, en la práctica no tiene ningún límite con carabineros, con un poder judicial que actúa de la manera que actúa, no todos obviamente, pero un porcentaje importante de jueces. Ahora resulta que está el caso de los gallegos en Arica, creo que sí, es un juicio en Arica, y todos los jueces se sí, están exculpando, están diciendo, no, yo no participo, y uno de ellos porque juega la pichanga con uno de los... O sea, ya el punto es que estamos llegando a un extremo y a eso se le suma, porque tú dices, bueno, ¿cómo te defiende entonces? El Estado tendría que defenderte, Carabineros tendría que defenderte, ellos tienen el poder de las armas, tienes el crimen organizado. Todavía el Partido Comunista no entrega todo su arsenal de carrizal bajo y hay ciertas hipótesis de que parte importante del armamento en el sur de Chile viene de ahí, digamos, ¿no? Porque tiene las mismas características, etcétera. Y por mientras este gobierno, que por supuesto fracasó y que le ha ido súper mal y que son súper ineficientes, está desarmando la población civil, es decir, la capacidad de la población civil de oponer resistencia, de que ellos se hagan del poder total. Pero todo un sector político dice, no, mira, ya fracasaron. Y si uno lo ve desde la perspectiva geopolítica estratégica, como tú decías, es de libros. claro, y a mí me gustaría que pusieran el mismo énfasis para controlar al ciudadano común y corriente que tiene un arma para su defensa propia y legítima, el mismo énfasis para desarmar a las bandas criminales. O sea, si en este minuto la prioridad, ¿dónde está la prioridad? ¿En desarmar a los civiles inocentes o en desarmar a las bandas criminales? Perdónenme, está clarísimo de dónde. Entonces, no detraigamos esfuerzo en desarmar al ciudadano honrado, honesto y común que tiene un arma para su defensa y pongamos ese énfasis en desarmar a las organizaciones criminales que por lo demás tienen el dinero, tienen los contactos y tienen las redes para traer los tipos de armas que quieren a Chile. Pero allí no estamos colocando el foco. Entonces me parece nuevamente
una muy mala medida que estemos pensando en desarmar a los ciudadanos cuando por lo demás, ¿cuántos son los eventos en los cuales han participado ciudadanos con armas, eventos de violencia que afecten la convivencia nacional o que sean un grave riesgo para la seguridad nacional? Por eso es que no es un tema solamente de una equivocación. Si uno ve el puzzle completo, desarmar y neutralizar al ciudadano de a pie es importante para avanzar la toma del poder total. O sea, esto también es del libro. Y luego mencionaste a las FARC, si tenían contenido ideológico. Claramente la relación, eso quedó establecido cuando encontraron el computador de Raúl Reyes con todos los correos Claro. con el Partido Comunista Chileno, y uno sabe que la narcodictadura de Maduro, que está muy presente en toda Latinoamérica, tiene la mezcla, ¿no?, del socialismo bolivariano con esta alianza criminal con el narco, que uno podía ver en el mamarracho, en el primer proyecto de nueva constitución, con mucha claridad, cómo ahí se establecían derechos para los que estuviesen presos, que eran el derecho a visita, el derecho a mantener comunicación con tus amigues, ¿no es cierto? O sea, una cosa que tú decías, pero esto claramente está integrando como parte de la vida, digamos, al crimen organizado. Y ahí hoy día la noticia es que ya nos dimos cuenta, está este primer comando de la capital que opera desde dentro de las cárceles, Así es. generando. Entonces, esta es una nueva amenaza porque ya es otro monstruo, es otro tipo de monstruo respecto de lo que uno decía del Tren de Aragua o de los gallegos. ¿Cómo ves tú este primer comando de la capital en términos de lo que has podido averiguar? Mira, yo diría que en materia de organizaciones criminales uno puede visualizar tres dimensiones. La dimensión local del crimen organizado, las bandas que nosotros acostumbramos a tener, las bandas a lo mejor algunos nacionales, etc. Hay una segunda dimensión que es una dimensión de bandas organizadas regionales, ¿cierto? Vecinales y regionales. Chendaragua es un segundo nivel. Y cuando comienzan a llegar a Chile se comienza a producir la lucha por territorio, la lucha por el mercado, la lucha por el negocio. Entonces, normalmente estas bandas de nivel regional comienzan a una lucha con las bandas locales. Lucha sí, asociaciones también. O sea, es parte de la estrategia. Entonces ahí hay una segunda dimensión, bandas regionales. Primer Comando Capital, Comando Vermelo de Brasil. ¿Por qué no venir a Chile? Si es rentable. Y yo desplazo de ese negocio a las bandas, qué sé yo, peruanas, por ejemplo, o venezolanas. Entonces ahí tienen una segunda dimensión. Y la tercera dimensión que no hay que perder de vista es la dimensión de las organizaciones criminales globales, la mafia italiana, la mafia albanesa, que están operando aquí con cargamentos de droga de toneladas para llevarlas a Europa o Europa del Este, que son los mercados más emergentes. Entonces, en materia criminal tengo tres dimensiones. El tema está en que las tres dimensiones están al mismo tiempo operando en nuestro país. Y si las tres dimensiones están operando al mismo tiempo en nuestro país, es evidente que necesito inteligencia para tener razonables posibilidades de éxito de poder neutralizar. O sea, si nosotros pensamos que solamente con el Tren de Aragua es nuestro principal problema, estamos profundamente equivocados. Estamos viendo parte de la película, pero el problema es mayor, porque no hemos puesto en forma adicional las otras organizaciones criminales brasileñas que nacieron en la cárcel, como muy bien dices tú, que son escuelas y universidades del delito, y no solo universidades del delito, centros de operaciones del delito donde se dirigen las operaciones criminales. Y si a eso no le agregamos el paraguas macro de lo global hoy día, porque el crimen también es global, la globalización es un fenómeno que está allí y que trajo aparejado además la internacionalización del actuar de organizaciones criminales. Entonces lo que podemos ver en nuestro país puede ser algo tremendamente complejo en materia criminal y creo que allí está nuestro principal desafío de supervivencia, poder enfrentarlas ya. Y como son amenazas de naturaleza transnacional, además se requieren esfuerzos de coordinación multilaterales. Chile y Argentina podrían entrar en un acuerdo sin duda, pero a veces es complejo porque los regímenes para firmar acuerdos tienen que confiar entre ellos, o los gobiernos de turno.
¿Vamos a Pero firmar el acuerdo? nosotros confiamos en Maduro, tenemos No, un acuerdo de seguridad con no, Nicolás Maduro. Yo creo que estás es viendo las que cosas muy pesimistamente. no, para allá iba, para allá iba. Estaba partiendo aquí del Cono Sur primero. Con Argentina es probable, pero con Bolivia es muy difícil. Con Perú, a lo mejor un poco mejor que con Bolivia. Y con Venezuela ni hablar, si Venezuela es parte del problema. O sea, una democracia como Chile no puede ir a firmar acuerdos, o no debe ir a firmar acuerdos con gobiernos, ¿cierto?, que evidentemente tienen una relación íntima, por lo menos, probada con organizaciones criminales. O sea, eso es un error con mayúscula, negrita y cursiva. O sea, porque el impacto que eso tiene para la imagen de Chile es global, es global. Sí, pero yo no sé si es un error. ¿Será que no queremos terminar de ver? Porque es difícil decirlo. Yo tengo clarísimo que hay que ser muy responsable a la hora de decir cosas, pero para mí es tan evidente que este gobierno es un tentáculo de Maduro. Para mí es evidente, para mí es obvio. Al punto que Tomás Mochetti denunció que el servicio de contrainteligencia venezolano, que está en manos cubanas, el Partido Comunista que tiene estas relaciones con Cuba, y resulta que Manuel Monsalves tiene asesores cubanos. Entonces yo creo que nosotros, eso lo denuncia Mochetti así claramente. Entonces yo creo que en el fondo no son errores, yo creo que es parte del plan, yo creo que ellos y el obstáculo con el que se encuentran en Chile, justamente es que las Fuerzas Armadas no son comprables, no son corrompibles tan fácilmente, o al menos en este momento, como lo han sido en otros países. Y por lo tanto, es muy importante su neutralización. Yo no le creo al señor Bodanovich que él vaya a decir que nos pongan militares en las calles para que se resuelva el problema. ¿Por qué? Porque él mismo sabe que con las reglas del uso de la fuerza que hay hoy día y con la falta de respaldo político, no van a poder solucionar nada los militares en la calle. Lo único que puede resultar de una gestión como esa va en perjuicio de los militares, va en perjuicio de las Fuerzas Armadas. Entonces, no le creo, yo no les creo ya a este tipo de declaraciones. Y lo que hizo Monsalve de ir a firmar un acuerdo con un gobierno cuya cabeza, la DEA, la Drugs Enforcement Administration de Estados Unidos, Sí, le tiene sí, precio sí. de $15 millones a la cabeza de Maduro y Diosdado Cabello. Eso no puede, o sea, yo creo que ya es como más claro está el agua. ¿Qué sería como lo que necesitaríamos para terminar de convencernos de que la Doris González, la asesora número uno del señor Boric, íntima de Maduro, Jadwe hablando con Maduro, tanto allá, o sea, ya como que uno dice, y todo se está construyendo, y yo lo veo con un fin clarísimo, que es efectivamente terminar de tomarse el país, y para eso sus aliados son el crimen organizado. Si Maduro es un criminal, digamos, que está organizado desde el Estado, que es otra cosa, y que trabaja con las drogas para poder sostener su narcodictadura. Entonces, y Chile está en este contexto hoy día, ¿no? O sea, ¿cuáles son las herramientas que Sí. podríamos tener nosotros ahora? Bueno, yo creo que aquí también hay una falta de mayor sacar a la pizarra el poder legislativo porque si tenemos en un Estado un equilibrio de poderes, el poder ejecutivo, ¿cierto?, judicial y el legislativo, bueno, tiene que haber un equilibrio de poderes, pero aquí no hay una monarquía, por así decirlo. Y ese equilibrio de poder, el poder legislativo tiene una gran herramienta para poder exigir las rendiciones de cuentas a los otros dos poderes cuando no se está actuando. Y eso yo creo que también ha faltado. En mi modesta opinión, es prioridad. Antes de sacar a los militares a la calle, bueno, el poder legislativo debe haber tenido una actitud mucho más demandante en el sentido de exigir explicaciones ante los hechos, ante los graves hechos que estamos siendo testigos y visualizando, sin duda. Ahora, si a eso le agregamos que adicionalmente en los países en los que estamos, en los países vecinos, la situación en Bolivia es muy volátil, con una alta influencia también de Venezuela y con una alta influencia hoy día de actores extrarregionales como Irán, donde se firmó un acuerdo con Irán y que no sabemos qué ha ocurrido. Y lo que sí sabemos es que Argentina está muy preocupada por la presencia iraní en Bolivia. Bueno, yo imagino que alguien en Chile está evaluando cuáles son las probables repercusiones que puede tener esa presencia iraní para la seguridad nacional, más aún cuando tenemos 850 kilómetros de frontera en el norte de Chile. O ¿No te también acuerdas nos vamos a hacer lo de los sorprendidos. los aviones iraníes que llegaron a Chile de forma muy misteriosa? Esto fue denunciado, ¿no?
por la prensa argentina, creo, y eso fue Sí, bajo el gobierno de Gabriel Boric para el momento de la votación del mamarracho. O sea, tenemos ya algunas pistas de que Irán también estaría operando en Chile y Venezuela. Yo tengo videos, he visto videos donde sale, digamos, los iraníes ya son una colonia lo suficientemente importante como para salir a hacer manifestaciones. Entonces, ahí sí que se complejiza muchísimo el asunto, ¿no? Porque además Irán es aliado de Rusia. Irán es aliado ruso, sin duda, e Irán tiene además relaciones con movimientos muy complejos. Entonces nosotros tenemos que estar advertidos de que se nos puede generar una situación en la frontera compleja. La estamos advirtiendo hoy, para que cuando ocurra, digamos, me imagino yo habrá gente preocupada de ello, porque si hoy día el principal problema lo estamos viendo en materia de seguridad. Bueno, la medida lógica que yo debería tomar es un control de fronteras ya, pero efectivo. Un control de frontera efectivo. Y eso nos hemos ido en discurso tras discurso, en maniobra tras maniobra, en pirueta tras pirueta, pero al final del día las fronteras siguen siendo igual de inseguras como la primera vez que nos dimos cuenta. Eso no ha habido un plan importante de control, además, de control de quién ingresa a nuestro país. Entonces estamos realmente en una situación muy compleja que amerita que tomemos ya medidas importantes, pero si quienes están a cargo del país administrando de forma transitoria la cosa pública no lo hacen, podemos llegar a un punto que va a ser extremadamente complejo y del cual va a ser muy difícil salir. Por eso que Y también las nosotros, Fuerzas Armadas, al estar conscientes de eso, tienen sus aprensiones. y nosotros tenemos el caso del teniente Ojeda ahora, que, como bien decíamos, Chiati, la operación se hizo de forma tan impecable, con personas vestidas de PDI, con todo, con el auto parecido a la PDI, con el uso de la PDI, con hoy día a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede tocar, la vida de cualquiera de nosotros, y de usted, mi estimado telepensante, está en peligro hasta que a uno lo seleccionen. Y hay gente que cree que va a pasar piola si es que no hace ruido y que entonces que nadie me vea y entonces sí, no, sí, este tipo de fenómenos, y es lo que las personas no quieren entender, yo lo hablaba con un ecuatoriano, me decía, nosotros estábamos igual que Chile hace 2 años atrás. Es decir, nosotros en Sí, 2 años más podemos llegar, y quizás mucho antes, con un gobierno que claramente está promoviendo todo esto, por el no hacer o el hacer. Cuando tú ves a ver, una explotación política de la indicación que hace TOA a las reglas del uso de la fuerza, con este tema de que entonces estas reglas se tienen que aplicar de forma diferenciada según si se trata de personas de tales o cuales características. Cuando uno ve esa introducción, a ver, ¿cuál sería la finalidad de hacer eso? La finalidad es política. ¿Y cuál es la finalidad política? Porque, a ver, ¿a qué nos lleva eso? Conduce introducir ese artículo en la regla del uso de la fuerza. Bueno, a neutralizar la fuerza, pues. pero sin duda, porque se atenta además contra la igualdad entre la ley, somos todos somos exactamente iguales, chilenos, tenemos la misma condición. Y además lo que se sanciona no es la condición, vuelvo al punto inicial, es la conducta de esa persona. Por lo tanto, aquí hemos llegado al ridículo y yo creo que en algún minuto se va a estudiar lo que ocurrió en Chile, porque es el mejor ejemplo de cómo no se deben emplear las reglas de uso de la fuerza. Mira, yo tengo fotos de hombres con barba que se han dejado pelo largo y se pintan con rouge rojo, que son criminales y dicen, bueno, esta mujer llamada Sandra, entonces se le aplica la perspectiva de género y entonces se tiene penas más bajas y van a las cárceles de mujeres, etcétera. Yo tengo fotos así porque se publica, es un movimiento de deconstrucción de todo Occidente que le conviene mucho a China y le conviene mucho a Rusia y al mundo Sí, musulmán. Qué duda cabe, nosotros en la medida en que no nos estamos defendiendo, nos están arrasando. Y esa es la realidad por eso es que cuando Boric dijo somos la vanguardia, el pueblo no nos entiende si el proyecto va mucho más allá de este pequeño país, ¿no es cierto? La pregunta es cómo nosotros nos defendemos ahora. ¿Cómo analizas tú lo ocurrido con el caso del teniente Ojeda?
y finalmente ya sabemos, digamos, que no fue llevado a Venezuela, que fue asesinado. ¿Cuál es, y del peligro que tiene todo esto, ha sido denunciado por gente que sabe que son miembros eran miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, que han dicho que aquí está la mano de Maduro. Bueno, esto es un asesinato selectivo, con propósitos políticos quizás. Otra opción sería que él hubiese sido parte de crimen, práctica de una organización criminal y hubiera sido un ajuste de cuentas, pero eso está prácticamente descartado. ¿Cuál es tu análisis de este hecho? Bueno, en primer lugar, este hecho viene a confirmar algo que lo sabemos hace ya más de una década. Este tipo de crímenes comenzó en el norte de Chile cuando comenzaron los sicariatos. Vino gente de afuera, actuó en Iquique, mató a personas y no la encontramos nunca más. E incluso hay algunos secuestros, hace poco que fue documentado por las noticias, donde un señor empresario en Iquique lo sacaron, o sea, lo mataron, y simularon como que estaban en Bolivia, no sé si se acuerdan ustedes. O sea, este tipo de eventos ya lleva un tiempo ejecutándose en nuestro país. Lo de Ojeda vino a hacer la guinda de la torta en donde puso el tema a nivel nacional. Pero ese tipo de acciones de gente que viene de afuera de nuestro país a cometer ilícitos aquí es un tema que ya lleva su tiempo. Ahora bien, ¿son organizaciones criminales solamente o aquí hay gobiernos responsables de esto o una asociación entre un gobierno y una organización criminal para cometer un ilícito en función de un objetivo político? Bueno, están todas las hipótesis abiertas porque todos son plausibles y lo peor de todo es que tenemos evidencia, sospechamos, alguna evidencia apunta más allá, más acá, pero lo que no tenemos es una acción de inteligencia que nos permita decir con certeza, mire, esto es lo que ocurrió, esto es lo que pasó y no va a volver a ocurrir por esto. Entonces, en este minuto no estamos en condiciones, porque dado el nivel de seguridad que tenemos, dada la permeabilidad de nuestras fronteras, dado todas las facilidades que le hemos entregado a las organizaciones criminales y a algunos gobiernos de la región que promueven este tipo de acciones, es que esto se puede repetir perfectamente bien, perfectamente bien. ¿Cuáles son las proyecciones cuando uno hace análisis de eh, la toma, la captura de territorios por parte del crimen organizado, la lucha entre ellos, y todo esto va increciendo, solamente puede escalar? O sea, aquí, a menos que se tomen medidas que con ninguna circunstancia están asociadas a los supuestos propósitos del gobierno, eh, esto va a seguir avanzando, avanzando, avanzando. Cómo ves tú en el mediano plazo, eh, teniendo a la vista, digamos, ¿no es cierto?, el mapa y cuáles son las agrupaciones y qué es lo que están haciendo y la falta de ciertas instituciones como en inteligencia, etcétera? ¿Cómo ves digamos, la proyección de este fenómeno en Chile? Yo creo que la proyección en Chile y en Sudamérica va en caída libre, digamos. O sea, si nosotros antes en la estadística internacional había un área de mayor estabilidad que era Uruguay, Argentina y Chile, eso ya se está perdiendo. Lo que está ocurriendo hoy día es que la inestabilidad de estas organizaciones criminales que provenían del norte se va a apoderar de todo nuestro continente, ¿no? O sea, esa es la tendencia. Si nosotros no hacemos nada, la tendencia es esa. O sea, nos vamos a convertir en una completa área de inestabilidad y en un continente completamente inestable y de alta violencia. No hay que olvidarse que en Latinoamérica se produce el 85% de los secuestros mundiales. Porcentualmente, en función de la cantidad de habitantes, es donde más se producen crímenes en el mundo. Si las cifras son complejas y 10 crímenes cada 100.000 habitantes es un fenómeno fuera de control, Latinoamérica pero está por sobre ese nivel de criminalidad. Y curiosamente, Uruguay, Chile y Argentina exhibían los niveles más bajos de criminalidad. Chile, por alguna razón que yo no comprendo, porque los casos nos muestran que Chile ha subido el nivel de asesinatos cada 100.000 habitantes, sigue exhibiendo una cantidad muy baja y yo creo que hay allí claramente una manipulación,
porque hay que distinguir que una cosa son los hechos, los concretos, y otra es la percepción de seguridad que yo puedo tener. Correcto, la percepción de seguridad puede estar influenciada, puede ser muy negativa, pero el hecho objetivo es que ocurren mayores crímenes hoy día en Chile de lo que ocurrían antes. Entonces no puedo seguir teniendo el mismo nivel, que son entre 4 y 6 crímenes cada 100.000 habitantes, cuando sabemos que eso ha aumentado y eso puede estar definitivamente fuera de control. En ese minuto es un fenómeno para el cual no tenemos respuesta. Estamos trabajando con algunas organizaciones internacionales, Inside Crime y todo lo demás, pero también ellos trabajan en base a información que Chile le envía para poder determinar efectivamente cuál es el nivel de criminalidad que tenemos hoy día en nuestro país. Pero lo que no hay ninguna duda es que eso ha aumentado. Por lo tanto, mi percepción es de mantenerse las cosas como están. Esto se va a profundizar y tenemos que ser muy claros en decir que la situación va a ser bastante más peligrosa, va a ser peor y va a ser más difícil de poder neutralizar, porque las medidas que debemos adoptarlas hoy para poder revertir esta tendencia. Si no las adoptamos hoy, vamos a pagar un alto precio en ello. Pero si incluso en materia investigativa todavía no sabemos los responsables de los incendios en Viña del Mar, donde murieron 131 personas y entiendo que hay más de 200 desaparecidas. Por favor, ese es un escándalo de marca mayor. ¿Cómo vamos a salir hablando a la gente a decirle que estamos preocupados por su seguridad cuando hay más de 300 personas muertas por un incendio, por incendios? La pregunta es, ¿fueron incendios naturales o provocados? Si fueron provocados, ¿dónde están los responsables? Entonces, la situación no soy optimista en lo absoluto, la veo muy negativa para nuestro país si no adoptamos medidas urgentes de emergencia y que aún estamos en condiciones de hacerlo, porque aún tenemos algunas instituciones en las cuales apoyar. Ahora, el tema es que si esto fuese parte de un plan político, como creo yo que es, yo creo que esto está pensado, está planeado, o sea, que venga Michelle Bachelet y le haya sacado las armas automáticas de las patrullas a carabineros. Todo lo que ha hecho este gobierno a favor del crimen organizado, que le ayudó a tomarse el poder, digamos, ¿no? Todo lo que se hizo este gobierno cuando era bancada política, en contra de cualquier ley, no pudiera poner un límite al avance del crimen organizado en el país, pero si ya es 2 más 2 4. A mí me parece que no hay una intención de parte de la oposición política hacerse cargo de esto. No hay ninguna intención absolutamente para nada. Eh, Más, la oposición está ahora enarbolando el triunfo de las ideas de derecha y el fin del turismo, porque el señor Bodanovich y otros habrían pedido que los militares salgan a la calle, cuando en realidad lo que le están pidiendo es que los militares se vayan al paredón. Le están pidiendo, dadas las condiciones que hay. O sea, es obvio que ideológicamente esto no es un error. Esto yo lo veo, pero claramente como parte de una estrategia que se viene sobre todo desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, trabajando en Chile. Ella es una de las principales responsables en el desmantelamiento de la inteligencia del país también. Entonces, y hoy día tiene como un 30% de apoyo para ser candidata de nuevo a la presidencia con el desastre que nos ha dejado. Y a mí lo que me pasa es que esto no es solamente un problema de hacernos cargo de gente que asesina, que forma parte de organizaciones criminales y que tiene actividades económicas ilícitas. A mí lo que me pasa es que aquí estamos frente a un fenómeno de la narcopolítica. Y cuando el problema es la narcopolítica, que es digamos, el vínculo que uno observa en Bolivia, Evo Morales, ¿no es cierto? Y todo lo que es ese terrorismo que es propio del socialismo bolivariano, impulsado por el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Entonces nosotros tenemos ese brazo político del crimen organizado, por así decirlo. Bueno, si uno mira la región y Latinoamérica, lo que tú dices es muy cierto y hay evidencia concreta del nivel de penetración de las organizaciones criminales y de narcotráfico en los grupos políticos. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué nivel de penetración hay aquí en nuestro país? ¿Qué instituciones han sido ya vulneradas o qué personas dentro de esas instituciones
son parte del problema y no de la solución. O sea, es una pregunta lícita porque por lo demás el modus operandi de las organizaciones criminales es ese, es corromper los cimientos, la institucionalidad de las sociedades a las cuales penetran. Porque solamente allí ellos pueden reinar. Porque ellos reinan en el caos, ellos reinan en la inseguridad, ellos reinan en la violencia. Entonces la pregunta es muy lícita. ¿Cuál es el nivel de penetración hoy día en nuestra institucionalidad en Chile que el crimen organizado ha logrado? Sí, yo ahí quiero recordar esa denuncia de que Monsalves tiene asesores que son cubanos. O sea, ¿cómo no vamos a estar atónitos? ¿Cómo va a decir la derecha, la oposición política, que este gobierno es un fracaso? Pero si están desmantelando el país, ¿qué es lo que necesitan para luego imponer su narcodictadura? Eso es lo que están haciendo, así es como funcionaron en Venezuela. Yo el otro día hablaba con un venezolano que a propósito del censo nuevamente me decía, nosotros nos hicieron lo mismo. Y decía, estoy viviendo lo mismo que viví en Venezuela, lo estoy viviendo de nuevo acá en Chile, todo, el crimen organizado. Muchos venezolanos se escaparon de Venezuela más que por un tema económico, porque no podían vivir producto de la presencia del crimen organizado a manga ancha, que hicieran lo que querían y mataban a mansalva y daba lo mismo. Entonces, nosotros ya sabemos, tenemos cuántos miles de venezolanos que han vivido eso con su relato en Chile, pero hay todo un sector político. Pues no vamos a hablar de los medios de prensa porque los medios de prensa claramente no quieren hacerse cargo. O sea, no, son muy pocas las excepciones, pero no quieren hacerse cargo. Entonces, eso permite que haya todo un sector político que viva como el avestruz, con la cabeza en la arena, y que diga, no, si aquí no está pasando nada, si estamos ganando. ¿Cómo vamos a trabajar esto? ¿De dónde sacamos una fuerza? ¿Cuál podría ser una estrategia para sacarnos de este camino al abismo? Bueno, la única estrategia que se me ocurre es la sociedad que se tiene que organizar. Si no se organiza la sociedad, bien pocas posibilidades tenemos y nos van a batir en detalle. La buena noticia es que la sociedad son más. Es más fuerza que quienes intentan hoy día someterla. Y allí hay una oportunidad. Ahora, yo quería decir también que en esta mirada a futuro de cómo uno ve la situación para Chile en materia de criminalidad y en materia de seguridad, también se empeora por el hecho de que el entorno internacional hay un mayor nivel de conflictividad. Entonces, las grandes potencias están en su lucha hegemónica, preocupados por la guerra y los conflictos, y a modo de ejemplo, los principales actores de la región no van a estar preocupados de lo que está pasando en su patio trasero, porque resulta que tienen desafíos más relevantes, más importantes, más cruciales. Entonces allí campea quién. Bueno, lo que quiera campear. Y el crimen organizado entonces tiene mayor libertad de acción. Hay menos controles sobre los estados que favorecen o tienen relación contra el crimen organizado. Y esa circunstancia global del orden internacional de lo que estamos viviendo favorece indudablemente al crimen organizado. En su mejor momento en realidad, porque también lo hace la Corte Penal, Penal Interamericana, también lo hacen distintos organismos globalistas internacionales, también lo hacen los jesuitas en su, ¿cómo se llaman? La inmigración esta de su fomento de la inmigración ilegal. O sea, están llenos de aliados. La verdad es que el crimen organizado tiene aliados por todas partes e incluso en las circunstancias históricas, porque, y con eso podemos ir pensando en dar esta idea de lo macro que está pasando a nivel de conflicto, las circunstancias históricas que están afectando Medio Oriente, pero eso es como para decir, para variar. Sin embargo, el factor nuevo es Rusia, que hoy día le dice a la OTAN, paren de apoyar a Ucrania, porque si no van a extender la guerra al resto de Europa. Y de ahí, ¿cómo ves ese conflicto? Porque ese es el que nos está hoy día, digamos, amenazando con realmente cambiar el eje de cómo estamos viviendo nuestras vidas. O sea, el conflicto ruso-ucraniano, que no es solamente ruso-ucraniano, ruso
europeo, no usó nada, está echada, digamos. ¿Es un conflicto que es posible que pueda escalar? Bueno, claro que es posible, ¿no? El tema está en que hay actores que tienen armamento nuclear. Sí, tienen el mayor arsenal del mundo, 6.200 y cuántas 40 cabezas nucleares tiene Rusia. Eh, Ahora, indudablemente que ese conflicto que ya lleva más de 2 años es un conflicto que tiene centrada la atención mundial. Y como vuelvo al punto, como tiene centrada la atención mundial en lo formal de los principales actores y de todos los países, de una Europa, ¿cierto?, que está siendo la principal afectada, es que en esa condición, los otros actores no estatales que están afectando a países como Chile tienen una oportunidad y la están aprovechando. Y la están aprovechando, porque aquí es el crimen organizado versus el Estado desorganizado. Esa es la realidad de Latinoamérica, la fragilidad del Estado, su fragilidad institucional. Ese es el verdadero problema que tenemos de fondo. Y, y Chile tendría razonables posibilidades de poder salir mejor parado si tuviera una arquitectura de seguridad que no la tiene, que contempla una inteligencia profesional y más robusta, que no la tiene, y con una sociedad empoderada también que pueda exigir rendición de cuentas a sus principales instituciones. Porque si la sociedad calla y no se hace presente, vamos a seguir deteriorando la situación de seguridad en nuestro país. Y lo que todos Y los a eso, chilenos queremos es un país más seguro, sí, pues, y a más eso estable. tenemos que sumar la situación que ahora se produjo con Israel y la FIDAE, ¿no? Yo no sé por qué este coqueteo con avioncitos con Irán, Irán en Bolivia, Irán Hamas, Hezbollah, Irán musulmán, Irán antijudío, gobierno de Boric, digámoslo así, no es que sea un tema de pro-palestino, es que es antijudío en el sentido de que ha hecho esta serie de movidas para entrar en conflicto con Israel claramente, un país del que depende parte importante, eso lo sabes tú mejor que yo, ¿no es cierto?, de nuestro arsenal, por así decirlo, de defensa. Y curiosamente, los coqueteos son y han sido con enemigos de Israel, que vendría siendo Irán, que está presente en Bolivia, que el mamarracho era un copy-paste de un 80% de la constitución bolivariana de Bolivia. Entonces, hay aquí otra arista más al asunto que me parece que vamos como que revelando de a poco cuáles pueden ser los nexos y por qué, cuáles son las motivaciones de fondo de irse en esta situación con Israel, que es absolutamente artificial, que no tiene ningún sentido para Chile hacer lo que están haciendo, y que por lo demás no tiene ningún amparo moral, porque entonces tendrían que cortar relaciones con China, donde se violan los derechos humanos, tendrían que cortar relaciones con Cuba, con Venezuela, y al contrario, el Partido Comunista y el Frente Amplio aplauden esas dictaduras. Entonces no me vengan a decir a mí que porque Israel está con una política de exterminio de los palestinos supuestamente en Gaza, vamos a cortar con Israel. O sea, no, eso es mentira, eso yo lo sé, porque no tiene ningún sentido en relación a cómo apoyan otras dictaduras donde se matan a cientos de miles de personas, digamos, permanentemente. Entonces, podría haber un nexo ahí, ¿no? Entre estas decisiones, las motivaciones de cortar con Israel y al mismo tiempo de acercarse a un marco en el que está en fuerte presencia Irán. Pero, por cierto, o sea, llama la atención que las decisiones presidenciales, ya, o de primer ministro, o de quien sean las autoridades, siempre obedece y tiene que estar alineada con el interés nacional del país, más allá de mis convicciones, incluso de lo que yo pueda pensar, que yo íntimamente estimo que es lo mejor o no. No, no, no. Si las personas que están ejerciendo ese cargo se deben al interés nacional y deben preguntar, consultar a sus grupos de asesores para no desviarse en sus decisiones, repito, del interés nacional. Entonces, aquí había una cierta norma o doctrina de política exterior respecto a mantener una neutralidad. Si yo navego en neutralidad entre el mundo palestino, que es la principal colonia en el exterior y que está en Chile, el mundo de Israel,
y aquí se podía convivir, convivían bastante bien, y Chile siempre mantuvo una postura de neutralidad en la cual era posible hablar de estos temas sin extremar nada. Pero la rompimos con la serie de actitudes que han ocurrido, que la última es evidentemente el que las empresas israelitas no vengan a esta feria internacional, pero anteriormente estuvo evidentemente el embajador que se mandó a buscar, y antes de, cierto, la denuncia de Chile ante la Corte Internacional, cuando no se recibió el embajador, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas medidas, la pregunta es, ¿estuvieron alineadas con el interés nacional? Porque si no están alineadas con el interés nacional, cometimos un tremendo error. Y esos errores se pagan. Ahora, ¿qué va a ocurrir? No sabemos. En este minuto nosotros hicimos el desafío y la respuesta está hoy día, no depende de nosotros. Ahora, evidentemente que la relación con un país que tiene un nivel de desarrollo tecnológico como el que tiene Israel, que va mucho más allá de lo militar, nos puede afectar significativamente determinadas capacidades, sí, porque las capacidades no se analizan en función de lo cuantitativo, es de lo cualitativo en materia de armas, por ejemplo, de lo cualitativo, de lo trascendente que son determinadas plataformas, no del número. De hecho, la industria israelí en el mundo es inferior al 3% en masa, en lo cuantitativo. Pero en lo cualitativo no hay ninguna duda que su industria está presente en los mejores desarrollos a nivel mundial porque ellos adhieren a una innovación disruptiva en cada uno de los productos que elaboran, en lo espacial, en la medicina y también en lo militar. Entonces, el punto es, ¿qué tanto vamos a ser afectados nosotros con esta medida? No lo sabemos, pero sí, lo cierto es que determinadas plataformas sí dependen directamente de los suministros, del mantenimiento que nos puede dar Israel. Seguimos avanzando entonces en la neutralización de las Fuerzas Armadas, seguimos avanzando en la pauperización de nuestra capacidad del Estado de defendernos del crimen organizado, pero no, mi estimado telepensante, el octubrismo está muerto, no queda nada del octubrismo, siguen capturando el Poder Judicial, todos estos jueces que se nombraron, 95 en la Corte de Apelaciones, 12 en la Corte Suprema, octubristas acérrimos. No, pero no se preocupe, si está muerto el octubrismo. Tenemos un problema con la gente de derecha, que es que francamente no sé si ya tienen solamente la mentalidad de masa, que como dice Hannah Arendt, la masa no cree ni en lo que ven sus ojos, ni en lo que oyen sus oídos, ni en el mundo en el que están insertos. Creen solamente en relatos que son coherentes y consistentes a través del tiempo, es decir, pobres niños que no sabían gobernar, por eso cometen tantos errores, porque no saben gobernar. Y eso se lo han repetido tanto que se quedaron con eso y no están viendo que están cumpliendo a cabalidad lo que es un plan ya implementado en Venezuela y que tiene a Venezuela como la tiene, implementado en Bolivia y así siguen avanzando. Qué bueno que tenemos el ejemplo de Novoa en Ecuador, ahora también Milei está mandando a combatir en Rosario el crimen organizado, donde parece que Sí. también se está tomando los terrenos, veamos qué es lo que va a pasar en Chile, pero claramente no queremos que manden a los militares al paredón. Así es que para que entiendan la gente de derecha, la solución no está en sacar a los militares a la calle, con eso los vamos a liquidar. Es justo al revés. Si salen a la calle, tienen que salir con otro contexto absolutamente distinto y con el apoyo 100% de una autoridad política que por sus propios lazos con el crimen organizado, al menos eso es lo que uno puede ver, dado ya todas las señales que hay, no puede hacer eso. Por eso es que la regla del uso de la fuerza de Bato y les mete un artículo que hace que sean impracticables. Cualquier persona puede ser homosexual, ¿cómo uno va a ver eso? Cualquier persona se puede autopercibir mujer también. ¿Cómo lo va a ver eso un militar? Eso en la práctica es decir que no existan reglas del uso de la fuerza porque no se pueda usar la fuerza. Y cuando tienes esa voluntad política detrás, entonces no puedes alegrarte de que saquen a los militares a la calle, porque te estás alegrando de que los metan presos, en el fondo, y por cualquier cosa. No tiene Eso. sentido sacarla sin atribuciones. Ningún sentido.
O sea, yo creo que el sentido que tiene es neutralizarlos y desmoralizarlos Ah, definitivamente. bueno, sin duda, sin duda. Me refería al sentido de tratar Claro, de ser parte que de le la están, solución. No tiene ningún que le sentido. están atribuyendo. Sí, absolutamente. Mi estimado John, vamos a seguir conversando porque qué duda cabe, este va a ser el tema por varios años más. Esperemos que cambie la muñeca política y que también se restablezcan las confianzas entre los tres poderes del Estado y hay gente efectivamente virtuosa, patriota, que quiera su país y sobre todo la finalidad de este tipo de programas es que abramos los ojos, reflexionemos desde perspectivas que son distintas a las que están ahí en la agenda pública permanentemente, haciéndonos creer cosas que no son, y por eso no somos capaces de poner resistencia al avance del mal. Y ese es un tremendo tema. Así que nada, agradecerte que hayas estado aquí en Esfera Pública, desearte una muy buena semana y dejarte invitado para prontamente una nueva entrevista. Igualmente para ti, Vanessa, y finalizar diciendo que si hay una palabra que puede resumir lo que hemos conversado, es que estamos bajo asedio de las organizaciones criminales, y podemos salvar todavía nuestro país. Y no que podamos, debemos hacerlo. Chile requiere mejores niveles de seguridad, desarrollo y bienestar. Así es, y yo solamente agrego que para eso necesitamos hacernos cargo de la narcopolítica, porque si tenemos a gente con poder político que está a favor del narco, no tenemos salida ni camino posible. Así que a toda la gente que vio y que ve este tipo de canales, presione a sus representantes políticos para que sean verdadera oposición y se bajen de la nube, porque desde la nube no los problemas que son inmensos se ven así, chiquititos, porque uno está muy arriba. Así que necesitamos que se bajen de la nube y se hagan cargo. Un abrazo grande. Muchas gracias, John, por esta excelente entrevista. Gracias a ti, Vanessa. Muchas gracias. Chao. Adiós.